Mi novia me engañó con su entrenador y me acusó falsamente de abuso, lo que provocó mi arresto y que la sociedad me rechazara. Tengo 26 años, salía con esta mujer, de 25 años, durante unos 3 años. Nos conocimos en la universidad y nos mudamos juntos después de graduarnos, todo el paquete. Pensé que éramos sólidos. Ella es inteligente, atractiva, y tiene este trabajo de marketing en alguna firma elegante. Yo trabajaba en una compañía de atención médica, ganando un dinero decente, nada loco. Trabajaba a tiempo completo mientras terminaba mi carrera de ciencias de la computación en línea, con solo 2 semestres restantes después de 5 años de clases nocturnas. Había estado haciendo malabares con ambos desde la graduación, eliminando lentamente mi deuda educativa mientras acumulaba experiencia profesional. Las cosas en realidad fueron bastante geniales durante la mayor parte de nuestra relación. No voy a fingir que fui el novio perfecto, pero realmente lo intenté, ¿sabes? Fui yo quien siempre recordaba los aniversarios, quien la sorprendía con viajes de fin de semana, quien se quedaba despierto toda la noche ayudándola a prepararse para grandes presentaciones. Cuando su madre se enfermó el año pasado, la llevé en coche 3 horas de ida y 3 de vuelta cada fin de semana durante 2 meses para que pudiera visitarla. Cuando mencionó que quería probar CrossFit, irónicamente, pagué una membresía de 6 meses como regalo de cumpleaños, aunque significara comer ramen para almorzar para que aún pudiéramos pagar el alquiler. Incluso vi todos los episodios de On the Bachelor con ella, y créeme, eso es amor verdadero. Pensaba que estábamos en la misma página sobre todo, matrimonio eventualmente, tal vez hijos en unos pocos años, ahorrar para una casa. Hablamos de nuestro futuro todo el tiempo. Estaba literalmente a punto de gastar el salario de 3 meses en un anillo. Lo tenía elegido y todo, planeando proponerle matrimonio en nuestro viaje a Cancún el próximo mes, boletos no reembolsables, por cierto, otros $1,200 por el desagüe. Todos, incluida su hermana, con quien estaba planeando la propuesta, pensaban que éramos muy sólidos. Incluso había empezado a llamar a sus padres mamá y papá porque decían que ya era parte de la familia. Supongo que no. Pero la semana pasada, noté que había estado actuando de forma extraña, siempre en su teléfono, trabajando hasta tarde, típicas señales de alerta. No estoy orgulloso de esto, pero cuando estaba en la ducha, revisé su teléfono. Encontré cientos de mensajes de texto con este instructor de CrossFit con el que se había estado viendo. No solo mensajes de hola, ¿qué tal? Tampoco. Estamos hablando de mensajes de texto completos con planes para reunirse mientras yo estaba en el trabajo. Resulta que habían estado acostándose durante meses, en nuestro apartamento, en nuestra cama, mientras yo hacía horas extras para ahorrar para un anillo. ¡Qué asco de vida! Cuando la confronté, me estaba preparando para las lágrimas habituales, disculpas, tal vez algo lanzado a mi cabeza. Lo que no esperaba era una crisis nuclear a gran escala. Esperé hasta que entró pavoneándose de la noche de chicas, todavía riendo. Su lápiz labial era de un tono que nunca había visto antes, su maquillaje un poco demasiado perfecto para una simple noche informal con amigas. Pregunté, inclinándome contra el mostrador, ¿te divertiste? Ella sonrió radiante. Sí, Melissa estaba tan borracha, fue divertidísimo. Melissa, la misma amiga embarazada que, la última vez que supe, no debía estar tomando chupitos de tequila. Mantuve la voz tranquila. Vaya, eso es. Entonces, se quitó los tacones, completamente ajena. Sí, estaba hecha un desastre. La observé con atención. Entonces, ¿tienes algo que contarme? Hizo una pausa, sus dedos jugueteando con su bolso. ¿De qué estás hablando? La sonrisa no desapareció del todo, pero ahora había vacilación, un destello de algo, miedo tal vez. Incliné la cabeza. No lo sé, tal vez algo sobre CrossFit Mike. O debería llamarlo papi, como haces en tus mensajes. Y así de simple, la máscara se rompió. Su expresión cambió de confundida a furiosa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Revisaste mi teléfono? ¿Qué demonios? Eso es privado. Solté una risa seca. ¿Privacidad? Sí, súper importante cuando te acuestas con un tipo en nuestra cama. Abrió la boca, buscando palabras. No, no fue así. Nosotros solo. Interrumpí, ¿solo qué?
¿Te caíste accidentalmente sobre él varias veces durante 3 meses? Su rostro se contrajo de ira, y de repente, yo era el problema. Este es exactamente tu problema. Eres tan controlador, siempre cuestionándome, siempre vigilándome. Me burlé. Oh, qué gracioso. Revisé tu teléfono una vez porque has estado actuando de forma muy sospechosa. Ni siquiera intentes culparme a mí. Cruzó los brazos, con la voz temblorosa pero aún desafiante. Siempre haces esto, me haces la mala. Nunca has confiado en mí. Saqué mi teléfono y mostré las capturas de pantalla. ¿Confianza? Sí, hablemos de eso. No puedo esperar a sentirte dentro de mí otra vez. Anoche fue increíble. Mi novio trabaja hasta tarde otra vez, Ben. Y ahí fue cuando se puso raro. En lugar de asumirlo, la vi transformarse justo delante de mí. Sus ojos recorrían la habitación como un animal acorralado. Entonces, algo cambió en su expresión. Nunca lo olvidaré, como si hubiera hecho algún cálculo terrible en su cabeza. Susurró, no me toques. Dije, ¿qué? Ni siquiera estoy cerca de ti. Gritó, no me toques, retrocediendo contra la pared, como todas las otras veces. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿De qué estás hablando? Su voz se volvió queda, casi mecánica. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Las noches que dije no y no escuchaste. Las veces que te pusiste agresivo cuando no quise. Su voz se quebró, y lo juro por Dios, lágrimas reales comenzaron a correr por su rostro. Esto no era solo mentir, esto era actuar, una actuación de nivel de Broadway. Dije, con la voz temblorosa, estás loca. Estás inventando esto porque te atrapé. Ella gritó tan fuerte que los vecinos debieron haber oído, te forzaste sobre mí, múltiples veces. Y tengo los mensajes a mis amigos que lo prueban. Se me cayó el alma a los pies. ¿Mensajes? ¿Qué mensajes? Ella continuó, pareciendo ganar confianza con cada palabra, me has estado manipulando durante años, haciéndome pensar que era mi culpa, que estaba loca por sentirme violada. Me quedé helado, mi cerebro incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Esta mujer a la que había amado durante 3 años estaba inventando la peor historia posible sobre mí, y era convincente. Más tarde, descubriría toda la verdad. Tenía más que perder de lo que me daba cuenta. Sus padres ultrarreligiosos la habrían repudiado por engañarme. Estaba en camino a ser socia en su firma de contabilidad, donde había cultivado esta imagen perfecta de niña buena. ¿Y el tipo con el que se acostaba? El sobrino de su jefe. Así que, en lugar de admitir ser una basura infiel, decidió destruir mi vida en su lugar. Clásico. Los policías aparecieron en mi apartamento a las 6:03 de la mañana del día siguiente. Lo sé porque estaba mirando mi despertador cuando comenzaron los golpes. Había estado despierto toda la noche, enfermo de ansiedad, saltando con cada sonido en el pasillo. Policía. Abra. Tropecé hacia la puerta en calzoncillos y una camiseta raída, con el corazón golpeándome contra las costillas. En el momento en que giré la cerradura, la puerta se abrió de golpe hacia adentro, casi rompiéndome la nariz. 3 policías entraron corriendo, con las armas desenfundadas. ¡Al suelo! ¡Al suelo, ahora! Caí inmediatamente. Una rodilla se clavó en mi espalda, sacándome el aire de los pulmones. Unas frías esposas de metal me mordieron las muñecas, apretadas con tanta fuerza que me cortaron la circulación. Me arrastraron así al pasillo, desorientado, sangrando por la nariz. Mi anciana vecina, la señora Peterson, estaba en su puerta en bata, con la mano sobre la boca. La mirada en sus ojos, puro disgusto, como si yo fuera algo enfermo. Jade, por favor, esto es un error. El oficial más alto me golpeó accidentalmente la cabeza contra el marco de la puerta del coche patrulla. Estrellas explotaron detrás de mis ojos. Vaya, dijo secamente, luego se inclinó cerca de mi oído, tenemos otro, muchachos. Estos niñatos universitarios creen que pueden salirse con la suya. Mientras el coche se alejaba, vislumbré mi edificio a través de los ojos hinchados. La gente sala a sus balcones, señalando. Alguien estaba filmando con su teléfono.
Fue mi último momento como la persona que solía ser. Todo lo posterior se definiría por esta acusación. 26 años construyendo una identidad, una reputación, amistades, un futuro, todo borrado en una sola mañana. Pasé 3 días en una celda de detención antes de que siquiera me dejaran llamar a alguien. Los otros tipos allí dentro se enteraron de lo que me acusaban, gracias a un policía bocazas, así que eso fue divertido. Nada como que te den una paliza mientras todos miran para otro lado. Llamé a mis padres, seguro de que me ayudarían. Mi viejo siempre predicaba sobre la familia por encima de todo y cómo la sangre es más espesa que el agua. ¿Qué mentira resultó ser eso? Papá, tienes que ayudarme. Ella miente, te lo juro por Dios. Él interrumpió, no te atrevas a tomar el nombre del Señor después de lo que has hecho. Tu madre está llorando. 25 años te criamos, y así es como nos pagas. Pero papá, yo no. Guárdatelo para el juez. No vuelvas a llamar a este número. No eres mi hijo. Y colgó. Me quedé allí, mirando el teléfono, como, ¿mi propio padre acaba de colgarme? El mismo tipo que sacó a mi hermana de la cárcel después de su tercer cargo por conducir ebria. Los mismos padres que perdonaron a mi hermano por robar del fondo de jubilación de la abuela. ¿Pero yo? Culpable hasta que se demuestre lo contrario. No, espera. Culpable incluso después de que se demuestre lo contrario. No importaba que no tuviera antecedentes, que nunca me hubiera metido en problemas en mi vida. Solo bastó una mentira de ella, y de repente, era el enemigo público número 1. La policía hizo su debida diligencia, entrevistó a sus amigos, revisó su teléfono, buscó cualquier pizca de evidencia que pudiera respaldar sus afirmaciones. ¿Adivina qué encontraron? Nada, porque no había nada que encontrar. Uno de los detectives incluso me llevó aparte en privado, con voz baja, casi disculpándose. Entre tú y yo, creo que está llena de mierda, pero tuvimos que seguir el procedimiento. Genial. Así que sabían que era inocente, pero aún así tuve que sentarme en una celda durante 7 días mientras mi nombre era arrastrado por el barro. 7 días de hormigón frío, comida de mierda, y guardias que me miraban como si fuera una especie de monstruo. 7 días preguntándome si mi vida se había acabado por culpa de ella. Luego, así de simple, me liberaron. Sin cargos presentados, sin juicio, solo un mediocre eres libre de irte. Pensé que ese sería el final, pensé que podría volver a mi vida, tal vez salvar lo que quedaba. Vaya si estaba equivocado, porque cuando salí, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Una vez que salí, descubrí que todos nuestros amigos en común me bloquearon instantáneamente. Mi Instagram y Facebook explotaron con amenazas de muerte de extraños. Alguien me delató y publicó la dirección de mi trabajo en línea. Me despidieron de mi trabajo el mismo día. Recursos Humanos lo llamó un problema de responsabilidad. 3 años en esa empresa, empleado del mes 2 veces, y ni siquiera pudieron mirarme a los ojos cuando me entregaron mi último cheque. Regresé a mi apartamento y encontré las cerraduras cambiadas. El propietario dejó una nota diciendo que no alquilaba a gente como yo, y mis cosas estaban en bolsas de basura junto al contenedor. La mitad ya había sido robada. Llamé a mi amigo, el que se suponía que era mi compañero inseparable desde tercer grado. Directo al buzón de voz. Le envié un mensaje de texto simple, yo, Jaque. Tú me conoces. Por favor, dime que no te crees esto. La burbuja de escritura apareció, luego desapareció, luego apareció de nuevo. Contuve la respiración. Jaque, mira, hombre, no sé qué creer, pero no puedo estar asociado con esto. Tengo esposa e hija. No puedo arriesgarme. Yo, ¿crees que soy un peligro para tu hija? Sin respuesta, simplemente bloqueado. Como si 3 años de amistad nunca hubieran existido. Llamé a una excompañera de trabajo, alguien a quien consideraba una amiga. En cuanto contestó, simplemente suspiró. Necesitas dejar de contactar a la gente. Nadie quiere ser parte de esto. Luego colgó. Le envié un mensaje de texto a mi primo que vivía cerca. Recibo de lectura, sin respuesta. Era como si tuviera lepra social. Nadie quería acercarse a menos de 3 metros de mí.
Las acusaciones se extendieron por nuestro pueblo como la pólvora, cada recuento volviéndose más gráfico y horrible. Mi universidad me envió un alegre correo electrónico: estimado estudiante, debido a recientes acusaciones, se le prohíbe el acceso al campus hasta nuevo aviso. Por favor, no intente ingresar a los terrenos universitarios ni asistir a clases presenciales. Las tareas pueden enviarse electrónicamente. El incumplimiento resultará en la intervención de las fuerzas del orden. Que tenga un buen día, Oficina de Asuntos Estudiantiles. ¿En serio? ¿Que tenga un buen día? Incluso la cajera del supermercado que siempre había coqueteado conmigo ahora se estremeció cuando entré. El barista de mi cafetería habitual derramó mi bebida accidentalmente 3 veces antes de que entendiera el mensaje. Además, el consultorio de mi dentista misteriosamente no tenía citas disponibles durante los próximos 6 meses. Estaba muerto para todos, solo que nadie tuvo la decencia de matarme de verdad. La única persona que no me abandonó por completo fue mi compañero de cuarto del primer año. Llamémoslo simplemente el único ser humano decente en ese pueblo infernal. Puedes dormir en mi sofá durante una semana, dijo. Mis padres no lo saben, y no pueden enterarse. Una semana se convirtió en 2. Estaba gastando los pocos ahorros que tenía, solicitando trabajos que nadie me daría. Mi compañero de cuarto traía a casa las sobras de su trabajo en el restaurante, introducidas a escondidas como contrabando. Tío, tienes que irte del pueblo, dijo finalmente una noche. La gente no lo va a olvidar. No les importa la verdad. Tenía razón. Aunque técnicamente estaba libre de cargos, todos me trataban como si me hubiera salido con la mía después de un asesinato. Escuché a unos tipos en la gasolinera: sí, ese es él, el violador que se libró por un tecnicismo. Llegué a casa y encontré mi coche rayado con la palabra violador en el capó. Muy sutil. Al día siguiente, mi compañero de cuarto me llevó a una estación de autobuses a 2 pueblos de distancia, me dio $600, todo su sueldo. No me digas a dónde vas, dijo. En serio, no me contactes por un tiempo. Están vigilando tus redes sociales. Simplemente desaparece, hombre. Nos dimos un abrazo torpe y luego se fue. Me quedé allí con una bolsa de lona que contenía todo lo que poseía en el mundo, que no era mucho. Compré un boleto a la ciudad más lejana a la que me llevaría el autobús y terminé en este pueblo industrial de mierda, trabajando el turno de noche en una planta de procesamiento de carne, el tipo de trabajo donde no hacen preguntas siempre y cuando puedas levantar 22 kilos repetidamente sin morir. Mi apartamento tenía más cucarachas que metros cuadrados. Dormía en un colchón de aire que se desinflaba lentamente durante la noche, despertándome básicamente sobre hormigón cada mañana. Me duchaba con una manguera de jardín conectada al lavabo del baño porque la ducha real estaba llena de moho negro. Me dije a mí mismo que podía soportarlo. La pobreza, el trabajo de mierda, el aislamiento, todo apestaba, pero podía sobrevivir. Me abriría camino de nuevo. Pero en ese momento, nunca me había dado cuenta de cuánto de mi identidad estaba ligada a otras personas hasta que cada conexión fue cortada. Desarrollé esta ansiedad constante y persistente cada vez que tenía que interactuar con extraños. ¿Me reconocerían? ¿Habrían visto esas publicaciones en las redes sociales? El asesinato de mi reputación había sido tan minucioso que me sorprendía a mí mismo preguntándome si tal vez yo era el monstruo que todos afirmaban. Tal vez me había desmayado, había hecho algo horrible, y no podía recordarlo. La manipulación psicológica se abrió camino en mi cerebro hasta que comencé a dudar de mis propios recuerdos. Perdí 13 kilos ese primer mes, no podía dormir más de 1 hora sin despertarme sobresaltado por las pesadillas. Comencé a arrancarme el pelo cuando estaba estresado y desarrollé una calva que tenía que ocultar. Intenté ir a terapia una vez, pero cuando la terapeuta me buscó en Google durante nuestra sesión, la vi hacerlo, toda su actitud cambió. Me derivó a otra persona, que misteriosamente nunca tenía citas disponibles. Incluso los extraños podían sentir que algo andaba mal conmigo. Desarrollé esta postura encorvada, evitando el contacto visual, estremeciéndome ante movimientos bruscos. Parecía culpable, aunque no lo era. Todo por una falta que no cometí. La parte más difícil no fue la pobreza ni el trabajo de mierda ni siquiera el aislamiento, fue no poder ser yo mismo nunca más. Así que, cambié todo, mi pelo, mi ropa, incluso la forma en que caminaba. Me dejé crecer la barba,
Comencé a decirle a la gente que mi nombre era otro completamente diferente. Cada mañana, practicaba presentarme con mi nuevo nombre en el espejo, tratando de que sonara natural. Hola, soy. No el nombre que me dieron mis padres. No la persona que solía ser. Me volví paranoico con las redes sociales, eliminé todas las cuentas, cambié mi correo electrónico, mi número de teléfono, viví como un fugitivo aunque no había hecho nada malo. Las pesadillas eran lo peor. Soñaba que estaba de vuelta en esa celda, pero esta vez, me estaban condenando. O soñaba que estaba en una fiesta, y todos susurraban, señalando. A veces, soñaba que mi ex estaba allí, riendo. Una noche, me sentí tan mal que estuve en la azotea de mi edificio durante 1 hora, simplemente mirando el pavimento. Lo que me detuvo no fue alguna epifanía sobre que la vida fuera preciosa, fue el rencor, puro rencor ardiente. No iba a dejar que ella ganara. No iba a dejar que mis padres tuvieran razón sobre que yo no valía nada. Al día siguiente, solicité plaza en un programa culinario en otro estado. ¿Por qué cocina? Porque era lo opuesto a mi antiguo plan de vida. Porque nadie de mi pasado pensaría en buscarme en una cocina. Porque necesitaba crear algo en lugar de simplemente sobrevivir. Significaba más préstamos estudiantiles además de los que ya no podía pagar. Significaba trabajar 2 empleos, cocinero de preparación de día, lavaplatos de noche, mientras tomaba clases. Dormía quizás 4 horas por noche, sobreviviendo con bebidas energéticas y pura terquedad. Pero por primera vez en meses, tenía un propósito más allá de simplemente existir. La escuela de cocina fue brutal, días de 12 horas de pie, instructores que hacían que Gordon Ramsay pareciera tierno, y compañeros de clase la mitad de mi edad que nunca habían experimentado nada peor que sus padres quitándoles su BMW. Pero me encantó. Cuando estás concentrado en no cortarte un dedo mientras picas cebollas a toda velocidad, no hay espacio en tu cerebro para la autocompasión. Me mantuve mayormente solo, sin citas, sin fiestas, conversación mínima, solo trabajar, estudiar, dormir, repetir. Mi apartamento era un poco mejor que el motel Cucaracha, este solo tenía lepismas y algún ratón ocasional. Después de graduarme, conseguí un trabajo en este restaurante de lujo, nada elegante, solo trabajo de preparación y a veces manejando la parrilla cuando el chef principal necesitaba un descanso para fumar, pero era un pie en la puerta. El chef principal notó que siempre era el primero en llegar, el último en irse. Preguntó una noche, ¿cocinas para vivir o vives para cocinar? Respondí honestamente, cocino para vivir. Asintió, como si esa fuera la respuesta correcta. Bien. Los que dicen que viven para cocinar suelen ser los primeros en quemarse. ¿Tienes algo que demostrar? Algo así. Lo demostraremos haciendo que esta salsa holandesa no sepa a mocos amarillos. Unos meses después, me ascendió a segundo chef. El aumento de sueldo significó que podía mudarme a un apartamento donde el baño no hacía las veces de cocina. Empecé a dormir mejor, reduje el consumo de alcohol. Fue entonces cuando vi el anuncio, una prestigiosa cadena hotelera buscaba chefs para sus ubicaciones internacionales, alojamiento y comida incluidos. Un nuevo comienzo en un nuevo país. Solicité sin esperar mucho. Mi currículum era decente pero nada especial. Pero necesitaban a alguien dispuesto a mudarse inmediatamente al sudeste asiático, y aparentemente, nadie más quería dejarlo todo y mudarse al otro lado del planeta con 2 semanas de antelación, excepto yo. No tenía nada que dejar y ningún lugar que sintiera como hogar de todos modos. 2 días después, tuve una entrevista por vídeo. Parecían desesperados. El turismo estaba en auge después de la COVID, y no podían contratar personal lo suficientemente rápido. Mis credenciales de la escuela de cocina se veían mejor en papel de lo que eran en realidad, y exageré mi experiencia. Fíngelo hasta que lo consigas, ¿verdad? Una semana después, estaba en un avión con todo lo que poseía metido en 2 maletas facturadas. 16 horas de vuelo después, salí tambaleándome del avión hacia una humedad tan densa que parecía respirar sopa. Un tipo con un cartel con mi nombre, mal escrito, me llevó 2 horas al complejo turístico en una furgoneta sin aire acondicionado. Tenía tanto desfase horario que apenas registré nada hasta que me desperté a la mañana siguiente, corrí las cortinas, y vaya sorpresa. El complejo turístico internacional era como trabajar en otro planeta, edificios palaciegos, playas vírgenes,
huéspedes gastando más en una sola comida de lo que yo ganaba en un mes. Mis aposentos eran más bonitos que cualquier lugar en el que hubiera vivido siempre. El personal era en su mayoría local, con algunos internacionales como yo. Vivíamos, comíamos, y trabajábamos juntos, una familia heterogénea de inadaptados. Intenté mantener la guardia alta, pero es difícil mantenerse distante cuando 15 personas te enseñan su idioma y te pasan a escondidas las recetas de su abuela. Había una camarera del restaurante del hotel. Me traía frutas locales raras para probar durante los descansos, riéndose de mis reacciones. Empezó a enseñarme frases en su idioma, la mayoría de las cuales descubrí más tarde que eran ligeramente obscenas. Era paciente de una manera que no merecía. Todavía estaba nervioso, todavía me estremecía si alguien se movía demasiado bruscamente, todavía sospechaba de la amabilidad. La primera vez que me tocó casualmente el brazo durante una conversación, retrocedí como si me hubiera quemado. Ella dijo simplemente, «¿Te han herido antes?» No una pregunta. Asentí. Ella respondió, «¿A mí también?», luego cambió de tema. Eso fue todo, sin presionar para obtener detalles, sin psicoanálisis de aficionado, solo reconocimiento. Empezamos a salir después de los turnos, simplemente caminando por la playa, hablando de nada importante. Ella me contaba sobre crecer en su pueblo, yo le contaba sobre desastres de la escuela de cocina, versiones cuidadosamente editadas de nuestras vidas. La primera vez que me invitó a cenar a casa de su familia, entré en pánico e inventé alguna excusa. La segunda vez, acepté a regañadientes. Su padre me interrogó como si estuviera solicitando casarme con su hija, lo cual, para ser justos, es hacia donde se dirigían las cosas, aunque yo aún no lo sabía. Fue la primera vez en años que estuve en un hogar familiar. Dolió de una manera que no esperaba, un recordatorio de lo que había perdido, pero también fue curativo, ver que las familias realmente podían ser solidarias, que los padres podían amar sin condiciones. Lentamente, muy lentamente, comencé a bajar la guardia. Comencé a creer que tal vez, solo tal vez, merecía algo bueno. Después de salir durante 2 años, nos casamos en una ceremonia que mezclaba sus tradiciones con las americanas. Su familia se esmeró, mientras que mi lado del pasillo estaba bastante vacío, solo unos pocos compañeros de trabajo y mi antiguo compañero de cuarto, con quien finalmente me había vuelto a conectar. Había volado 20 horas para estar allí, la única conexión con mi pasado que no se sentía venenosa. Durante la recepción, dijo, «Te ves feliz, hombre, como, realmente feliz, no solo fingiendo». Me di cuenta de que tenía razón. En algún momento, había dejado de simplemente sobrevivir y había comenzado a vivir de nuevo. De todos modos, aproximadamente un año después de casarnos, mi esposa quedó embarazada de gemelos, porque aparentemente, no puedo hacer nada a medias. Cuando el médico nos lo dijo, casi me desmayo. Gemelos significaba el doble de todo, incluso el doble de la ansiedad de ¿y si lo arruino? En ese momento, todos mis miedos de padre volvieron de golpe. ¿Y si descubrían mi pasado? ¿Y si mis padres los descubrían? Pero la primera vez que sostuve a mi hijo y a mi hija, estos pequeños seres humanos perfectos que de alguna manera aún no me odiaban, algo hizo clic. Hice una promesa silenciosa de que nunca conocerían el abandono, de que nunca dudarían de que eran amados. Compramos una casa en un buen barrio. Me ascendieron a chef ejecutivo. Mi esposa comenzó su propio negocio importando alimentos especiales. Los gemelos se convirtieron en estas personitas increíbles, con su sonrisa y mi terquedad. La vida era realmente, genuinamente buena. No perfecta, teníamos problemas normales como facturas y bebés con dentición y estrés laboral, pero eran problemas normales, no el peso aplastante que había llevado durante tanto tiempo. Luego, anoche, abrí la puerta principal y encontré a mi padre parado allí después de 8 años de silencio. 8 años de convertirme en alguien nuevo. Se veía viejo, pelo canoso, arrugas, la ligera inclinación de alguien que lleva un peso invisible. Intentó sonreír, comenzó a hablar. Cerré la puerta tan fuerte que las bisagras traquetearon. Detrás de mí, mi hijo comenzó a llorar, confundido por mi reacción. Lo llevé a su habitación, con las manos temblando mientras intentaba consolarlo, y llamé a mi esposa para que trajera a nuestra hija del jardín. Mi padre siguió llamando. Me derrumbé por completo,
sollozando de una manera que no lo había hecho desde aquellos primeros días horribles después de la acusación. Mi esposa me abrazó, luego fue a abrir la puerta ella misma. Podía oírla desde la otra habitación, no las palabras, solo el tono feroz y protector, mi defensora cuando no podía defenderme. Finalmente, le dije que lo dejara entrar. Necesitaba enfrentarme a este demonio de una vez por todas. Se sentó torpemente en nuestro sofá, mirando las fotos familiares en la pared. Permanecí de pie, con los brazos cruzados. Pregunté secamente, ¿cómo me encontraste? Suspiró. Es complicado. Contraté a un investigador privado después de que descubrí la verdad. ¿Qué verdad? Hace unos 6 meses, el teléfono de tu ex se rompió, la pantalla se hizo añicos por completo. Lo llevó a la tienda donde trabajo a tiempo parcial desde que me jubilé, preguntó si podíamos recuperar los datos antes de reemplazarlo. Levanté una ceja. ¿Todavía trabajas en esa tienda de reparación de teléfonos móviles? Asintió. Solo los fines de semana. De todos modos, reconocí su nombre en la orden de trabajo. Yo, no debería haber hecho esto, pero accedí a sus mensajes de texto mientras transfería sus datos. Eso es un delito federal, ¿no es así? Probablemente, admitió, pero vi una conversación con un tipo llamado Mike. Estaban discutiendo sobre la culpa. Exigí, muéstrame. Sacó su teléfono, revisó las fotos, y me lo entregó. Capturas de pantalla de mensajes de texto. Mike, no puedo seguir haciendo esto. Cada vez que veo tu publicación sobre ser un superviviente, me siento mal. Ella, ¿qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Admitir que lo inventé todo? ¿Destruir mi vida ahora? Mike, tú destruiste su vida. Él no te hizo nada. Ella, ¿y qué? Mike, fue hace años. Probablemente esté bien. Ella, su familia lo repudió. Lo perdió todo. Mike, eso no es mi culpa. Ella, es literalmente tu culpa. Revisé más capturas de pantalla, docenas de mensajes donde ella reconocía haber mentido, donde esta persona Mike, presumiblemente el tipo con el que me engañó, luchaba con la culpa mientras ella ponía excusas. Pregunté, ¿por qué esperaste? Estas son de hace casi un año. Dijo, con la voz quebrada, la confronté. Al principio lo negó, luego se derrumbó, lo admitió todo. Dijo que entró en pánico cuando la sorprendiste engañándote y todo se descontroló. Y te tomó 8 años encontrarme. No fue fácil. Cambiaste tu nombre, te mudaste al extranjero. El investigador privado me costó la mayor parte de mis ahorros de jubilación. E incluso entonces, solo lo redujo a esta región. He estado yendo de hotel en hotel durante semanas. ¿Cómo encontraste esta dirección? Bajó la mirada, avergonzado. Facebook. Tu antiguo compañero de cuarto publicó sobre visitarte el año pasado, etiquetó el complejo turístico. No tu ubicación exacta, pero suficiente para empezar a preguntar. Las piezas encajaban, pero aún no estaba listo para creerle. ¿Qué le pasó a ella después de que la confrontaste? Se lo dije a tu madre. Ella contactó a la policía con las pruebas, pero dijeron que era demasiado tarde para presentar cargos. Los padres de tu ex se enteraron, sin embargo, la repudiaron por completo. No sentí nada ante esta noticia, ni satisfacción, ni reivindicación, solo vacío. Pregunté, ¿por qué ahora, después de todo este tiempo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque me equivoqué. Porque te fallé cuando más me necesitabas. Porque quiero ver a mi hijo otra vez antes de morir. No dije nada. Tu madre no sabe que estoy aquí, dijo, pero te extraña. Ambos lo hacemos. 8 años. 8 años de silencio cuando más los necesitaba. 8 años para encontrar la verdad. 8 años demasiado tarde. Mientras estaba sentado allí, mirando a este patético anciano, me di cuenta de algo importante. Ya no necesitaba su aprobación. No necesitaba su amor ni su aceptación ni su perdón. Había construido algo hermoso de las cenizas en las que me dejaron. Tenía una familia real ahora, una basada en la elección y el amor y en estar juntos cuando las cosas se ponen difíciles. Le dije, tienes que irte, y no vuelvas.
Empezó a protestar, pero algo en mis ojos debió detenerlo. Se levantó, luciendo derrotado. ¿Puedo al menos ver a mis nietos antes de irme? Me reí, no un sonido feliz. No son tus nietos. No puedes abandonar a tu hijo y luego reclamar a sus hijos. Así no funciona esto. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí que se me quitaba un peso de encima, el fantasma de mi antigua vida finalmente exorcizado. Mi esposa bajó después de acostar a los gemelos. ¿Estás bien? La acerqué. Sí, creo que finalmente lo estoy. Todo lo que podía pensar era en lo que mi padre me dijo antes de irse. Me contó lo que le pasó a mi ex después de que sus mentiras se desmoronaran. Aparentemente, cuando la confrontó con las pruebas, entró en pánico y confesó todo a amigos en común. La noticia se extendió rápidamente. La firma de contabilidad la despidió por preocupaciones éticas después de que los clientes comenzaron a hacer preguntas. La esposa del sobrino del jefe se divorció de él y se lo llevó todo. La reputación perfecta de mi ex implosionó. Resulta que había estado manipulando a la gente durante años, y una vez que una mentira se rompió, toda la fachada se hizo añicos. Lo último que supo mi padre es que sus padres religiosos se enfurecieron cuando se enteraron del engaño, la repudiaron por completo, y la echaron de la casa. Sus redes sociales se oscurecieron después de que demasiados antiguos amigos la criticaran públicamente. El karma es una perra, supongo. Pero honestamente, no sentí nada al escuchar esto, ni satisfacción, ni reivindicación. Simplemente ya no me importaba. Ahora no tiene hogar, duerme en sofás de conocidos cada vez más distantes hasta que todos se cansaron de ella. Aparentemente, la habían visto en la estación de autobuses con un cartel de cartón, luciendo demacrada. Una parte de mí se preguntó si alguna vez pensó en la simetría, como me había dejado sin hogar hace años, y ahora ella estaba experimentando el mismo destino. Pero incluso eso se sentía vacío. Su sufrimiento no deshizo el mío. No me devolvió esos años. Algunas personas dicen que el perdón te libera. Tal vez eso sea cierto para algunos. Pero para mí, la libertad vino de construir algo tan bueno que el pasado se volvió irrelevante, de crear la familia que merecía en lugar de perseguir a la que me desechó. No soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser. Y elegí convertirme en un hombre del que mis hijos nunca tendrán motivos para dudar. La publicación de Facebook de mi antiguo compañero de cuarto aparentemente abrió las compuertas. Recibí mensajes de personas que me habían ignorado por completo hace 8 años, ahora afirmando que nunca lo creyeron del todo o que siempre tuvieron sus dudas. Un tipo, Jaque, mi antiguo mejor amigo, tuvo las agallas de enviarme un mensaje: oye, hombre, escuché lo que realmente pasó. Eso está mal. Deberíamos tomar una cerveza alguna vez. ¿En serio? Pensaste que era un violador durante 8 años, pero ahora quieres tomar una cerveza. ¿Qué risa? Ignoré a la mayoría de ellos, pero me reuní exactamente con 2 personas que parecían genuinamente arrepentidas. Curiosamente, verlos se sintió como encontrarme con personajes no jugadores de un juego que dejé de jugar hace años. Seguían mirándome como si yo fuera una especie de historia de éxito, preguntándome sobre mi viaje, como si fuera un orador motivacional. No necesito su validación, pero no voy a mentir, hubo algo extrañamente satisfactorio en que vieran que prosperé sin ellos, no de una manera vengativa, más bien como una confirmación de que tomé la decisión correcta al seguir adelante en lugar de quedarme atascado en el pasado.